Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. La idea de este vídeo surge de que yo hace unos meses me estaba leyendo un libro concreto y tal cual lo estaba leyendo me estaba viniendo a la mente otro, porque tenía una premisa muy similar y yo pienso que el otro estaba mejor ejecutado. Así que se me ocurrió hacer este vídeo en el que os comparo libros que tienen una premisa muy parecida o tienen una ambientación o un desarrollo muy similares y que yo creo sinceramente que uno vale la pena y el otro igual no tanto. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo y si tenéis más comparaciones, como siempre, hacedmelas saber. No sé si habrán más entregas de este tipo de vídeos, pero bueno, estos son los que me han venido a la cabeza. Y bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros que me podéis seguir en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal, Pilar Entre Libros, y que como siempre abajo en la cajita de descripción tenéis todos los links a mis redes sociales, a Goodreads, a los links de afiliados de Amazon, así como a mi club de lectura. No me enrollo más, vamos con los primeros libros. Los primeros libros de los que os voy a hablar son en realidad los libros que dieron pie a que yo hiciera este vídeo y son El instinto de Ashley O'Drain y Tenemos que hablar de Kevin. Estos dos libros la verdad es que para mí tienen una premisa muy parecida. Ambos son thrillers psicológicos, ambos abordan el tema de la maternidad desde un punto de vista más oscuro, desde el punto de vista más de qué pasa cuando la maternidad no es como tú te esperas. ¿Qué pasa cuando tu hijo no es como tú esperas o como debería ser? Ambos son thrillers muy inquietantes. Sin embargo, yo creo que uno lo hizo mejor que el otro y te voy a explicar por qué. Estos dos libros tienen muchísimos puntos en común. Ya os digo que son ambos thrillers psicológicos abordados desde una perspectiva de la maternidad, desde una perspectiva en la que las presiones externas, la maternidad que no es como tú te esperas. En el caso además de Tenemos que hablar de Kevin, se trata de una mujer que tiene a su hijo Kevin ya con 40 años, es una maternidad bastante tardía, se lo ha estado pensando mucho, no sabía si ser madre o no, presiones externas, es lo que la sociedad espera de ti, bla, acaba siendo madre y nace Kevin. En el caso de Blythe, en El instinto, no es exactamente igual, pero también un poco, ella nunca había deseado ser madre por el pasado que ella tiene, una relación muy complicada con su madre y ella no pensaba que pudiera hacerlo. Por lo mismo, el marido quiere tener hijos y ella, al final dice, no tengo que ser mi madre, puedo ser una madre diferente. Y también por presiones externas es madre. Estos dos puntos se ven muy bien en las dos novelas. Para mí, ¿qué hace que me decante por Tenemos que hablar de Kevin y no por El instinto? Yo creo que Tenemos que hablar de Kevin está mucho mejor bien llevado. Es una novela además que es epistolar, está escrito a modo de cartas. Las cartas se las manda Eva a Franklin, son los padres de Kevin, Eva es la madre. Y está hablándole y quiere desahogarse, porque Eva desde el momento en el que Kevin nace siente que hay algo oscuro en él, algo que no está del todo bien y ella quiere saber si siente que quizá no le ha querido suficiente, que quizá es culpa de ella. Todo esto también lo vemos en El instinto y yo os juro que me estaba leyendo El instinto y era como leerme una copia de Tenemos que hablar de Kevin. De verdad que se pisan los pies en muchísimos aspectos y yo como thriller, la verdad, este obviamente está publicado de forma anterior, tiene además una adaptación cinematográfica que no he visto porque ya os digo que con el libro tuve suficiente, pero yo creo que Ashley O'Drain ha querido emular y ha querido copiar muchísimo lo que ya se vio en Tenemos que hablar de Kevin, llevándolo un poco al absurdo. No me terminó de gustar, las reflexiones que hace están muy bien, pero también las tenemos en el libro de Lionel Shriver y me resultaron, ya os digo, extremadamente similares hasta un punto que yo pensé, es que está prácticamente copiándolo. Para mí las premisas son demasiado similares, sin embargo creo que el punto de vista en el que está escrito Tenemos que hablar de Kevin me gustó mucho más, me gustó que fuera una novela epistolar, se lee de manera muy ágil. El instinto también, pero ya os digo, me rechinó muchísimo porque es de verdad
demasiado similar, es que es algo que ya hemos visto, y como thriller súper impactante y novedoso y tal, pues no me resultó eso. Y ya os digo, las reflexiones de maternidad pues se quedan cortas porque obviamente no es un libro de maternidad, es un thriller. La parte de maternidad se queda bastante corta y el thriller para mí ya es algo que hemos visto, con lo cual yo os recomiendo que os leáis Tenemos que hablar de Kevin en lugar del instinto. Otros dos libros que tienen una ambientación muy similar, tienen una premisa muy similar y que sin embargo yo creo que uno está muy bien ejecutado y el otro no, son estos dos, Todos somos villanos de M.L. Río y El secreto de Donna Tartt. He leído los dos de momentos diferentes y debo decir que las premisas son muy parecidas. Ambos dos están situados en un ambiente académico. En el caso del secreto, pues son estudiantes, creo, de griego antiguo. En el caso de Todos somos villanos, son estudiantes de arte dramático, en concreto de obras de Shakespeare. ¿Qué tienen en común aparte del ambiente académico? Pues que ambos dos tienen un grupo de personajes muy similares. Los personajes son muy pretenciosos, son muy arrogantes, son muy prepotentes y son, la verdad, bastante odiosos en ambos casos. Yo os digo, si no os gustan los personajes prepotentes, arrogantes, narcisistas, egocéntricos, no os van a gustar ninguno de los dos. Eso ya lo digo ya. Pero bueno, son un grupo de personajes muy parecidos y en ambos dos hay un asesinato dentro de ese grupo y el resto de los integrantes son sospechosos. Todo eso es igual en ambos libros. ¿Y qué es lo que hace que yo me decante por El secreto y no por Todos somos villanos? A mí la verdad es que Todos somos villanos para mí fue rizar el rizo, aparte de que es muy similar al secreto de Donna Tartt, que obviamente se publicó hace ya varios años. Los personajes de Todos somos villanos para mí son la cosa más forzada que yo he visto nunca. Como os digo, son estudiantes de arte dramático, pero se pasan el rato hablando en citas de Shakespeare. Pero todo el rato, es que no tienen una conversación normal y de verdad es que me saca de mis casillas. Me pareció, pues ya os digo, muy forzado, muy pretencioso, súper artificial y los hizo todavía más odiosos de lo que ya eran en un principio. Así que la verdad es que no conseguí conectar con la historia, no conseguí conectar con los personajes porque me resultaron demasiado cartón piedra, muy forzado. La historia la verdad es que no me gustó y yo, si me tengo que quedar con uno, me quedo con El secreto. Vamos a hablar de dos libros que, bueno, uno está en boca de todos ahora mismo, que es La camarera, y lo voy a comparar con otro libro que yo creo que os puede gustar más, que es Eleanor Oliphant está perfectamente. ¿Qué tienen en común estos libros? Bueno, tienen en común una protagonista bastante peculiar. Como ya sabéis, en La camarera tenemos una protagonista que tiene muchísimo problema a la hora de establecer relaciones sociales, de entender interacciones sociales, y no está dicho de forma explícita en el libro, pero todo el mundo especula que puede ser que sea una protagonista que caiga dentro del espectro autista, aunque nunca se ha dicho. En el caso de Eleanor Oliphant estamos hablando del mismo tipo de protagonista, una chica que cae dentro del espectro autista y que tiene muchísimos problemas sociales para establecer relaciones, para entender interacciones. Ambas tienen una vida muy rutinaria, muy compartimentalizada, muy ordenada, tienen sus horarios y no se salen de esos horarios, todo muy monótono, muy rutinario, muy establecido todo. Y ambas dos ven su rutina y sus costumbres pues lanzadas por los aires cuando, en el caso de la camarera, encuentra un cadáver en una de las habitaciones del hotel donde ella trabaja, y en el caso de Eleanor Oliphant, cuando conoce al informático de su empresa. Ambas protagonistas tienen muchísimas características similares. Sin embargo, a mí, en el caso de la camarera, ya os lo he dicho muchas veces, no creo que esté bien llevado a cabo. Creo que se la tacha de tonta, creo que la hace una persona súper inútil a pesar de ser una persona adulta, y parece que no se sabe atar un zapato. De verdad que es un personaje que no me gusta nada cómo está construido, y yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, y si es una protagonista que entra dentro del espectro autista,
ponlo, que no pasa absolutamente nada, está muy bien que exista esa representación como personaje protagonista en una novela, pero creo que tienes que hacerlo con un poquito más de tacto, y yo sinceramente en La camarera no lo vi. De verdad que yo creo que a veces estaba riendo de la propia protagonista y no me gustó nada conforme estaba llevado a cabo. En el caso de Eleanor Oliphant, para mí fue totalmente lo contrario. Me resultó un personaje muy entrañable, me resultó un personaje muy peculiar por las reacciones que ella tiene, por cómo ella ve el mundo, por cómo lo entiende, por cómo procesa interacciones sociales. Tiene situaciones realmente cómicas y a mí me gustó mucho, me causó muchísima ternura el personaje de Eleanor, cuando en el caso de La camarera pues no, para mí no fue así. Si buscáis una protagonista de este estilo, yo os recomiendo muchísimo Eleanor Oliphant, está perfectamente. Los últimos libros que os voy a traer hoy son Gótico, de Silvia Moreno García, y Donde termina la noche, de Isabel Cañas. Estos dos libros tienen la premisa de que son novelas góticas, es decir, son novelas bastante oscuras donde hay una casa maldita. En el caso de Gótico tenemos a nuestra protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, pero recibe una carta de su prima. Su prima se acaba de casar y se mudó con su marido a la casa del marido, y le manda una carta diciéndole que por favor que vaya a ayudarla porque la familia del marido la quería asesinar. Nuestra protagonista allá que se va y bueno, se ve inmersa en una casa, pues ya os digo, muy oscura y pues un ambiente muy estremecedor, muy asfixiante, y que no puede salir de ahí. En el caso de Donde termina la noche tenemos a una chica que se casa para salir de una situación de pobreza, y se casa con la primera persona, el primer hombre que le pide matrimonio, y es un señor que tiene bastante dinero, tiene una hacienda, y ella se muda con él. Esa casa en la que ella llega está viva y es una casa realmente maldita que no la quiere dentro. Ambas novelas me gustaron. Debo decir que disfruté las dos porque a mí la literatura gótica me gusta mucho, las casas con fantasmas me gustan mucho. Pero en el caso de Gótico se me quedó un poco corto, me llegó un poco a aburrir. Sin embargo, Donde termina la noche me pareció una maravilla, me gustó muchísimo. Ese toque gore que tienen este tipo de novelas, ese toque inquietante, oscuro, donde no sabes si lo que está pasando es real o se lo está imaginando la propia protagonista. Tiene un aura de misterio espectacular. Siendo dos libros muy similares, luego derivan en las historias, la verdad que no tienen nada que ver. En estos libros lo que es más similar es la ambientación. Sin embargo, yo disfruté muchísimo de leer Donde termina la noche. Creo que tiene un personaje principal maravilloso, el personaje secundario también me encantó. Estoy siendo muy vaga con la sinopsis de estos libros porque creo que es mejor que vayáis sin saber, pero ya os digo, si os apetece una novela oscura, con ambiente gótico, un poco de terror, yo de verdad os recomiendo que os leáis Donde termina la noche. Gótico me gustó, pero me esperaba un poco más, llegó a darme mucho asco en algunos momentos. Las dos tienen toques un poquito, bueno, escabrosos y un poco asquerosos porque es el típico asco de las novelas góticas, pero yo creo que la novela, la historia, la protagonista está muy bien llevada en Donde termina la noche, la ambientación, el fondo, todo. La parte un poco se acerca más a las costumbres mexicanas, ambas dos son personajes mexicanos, ambas dos son mujeres mexicanas y yo creo que se ve más la cultura mexicana en Donde termina la noche también que en Gótico. Ambas dos recomendables, pero yo me quedo con el de Isabel Cañas. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Coméntame en los comentarios si tú también tienes en la cabeza dos libros que crees que son muy similares pero que uno lo hizo mejor que el otro. Me encantará saber tu opinión y si has leído alguno de estos, si también te decantas por el mismo que yo. Y nada, como siempre, si no te has suscrito al canal, por favor hazlo y dale a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente, y como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Chao!